Eduardo, con su charla sobre los ejercicios en los viejitos. Adelante. ¿Me escuchan? Ahora sí, perfecto. Perfecto. Bueno, un saludo para todos, un gran abrazo y como siempre mi homenaje a todos nuestros compañeros que nos han ido abandonando. El día de hoy vamos a conversar de algunos aspectos básicos de nutrición y actividad física en personas mayores. Como lo hemos mencionado anteriormente, la población adulta mayor en el mundo, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, se consideran a todas aquellas personas de 65 o más años. Pero en el Perú y en los países de menor desarrollo se considera a partir de los 60 años, inclusive en la parte legal. Y eso es importante tenerlo en cuenta. ¿Cuáles son los componentes en la calidad de vida que uno debe tener? Bueno, hay una serie de aspectos físicos, emocionales, socioeconómicos y también un punto muy importante, un componente importante es una nutrición adecuada y una actividad física regular. Yo quisiera decirles que este no es un proceso que uno comienza a los 60 o 65 años, el proceso de envejecimiento, y ahí hace un corte de vida. No, es un proceso continuo desde el vientre de la madre y en el desarrollo. Y es así que lo que nosotros hayamos hecho durante toda nuestra vida, lo bueno, lo malo y lo feo, va a repercutir cuando entremos a esta etapa, a la llamada tercera etapa de la vida. Es importante que nos mantengamos con una actividad no solamente física regular, sino también con una actividad mental, que podamos tener alguna forma de empleo o ocupación plena, no necesariamente remunerada, si es remunerada mejor, pero donde nos sintamos que somos necesarios, que somos importantes y que tengamos una actividad continua. También es importante, pues, tener una vivienda adecuada y una seguridad tanto de nosotros como de nuestras familias, con una buena interrelación social y un buen nivel de educación y cultural. Y de ahí tiene que ver mucho la lectura y la interrelación que podamos tener nosotros en general. Entonces, como ustedes verán, pues los componentes son múltiples, no es único solo. El día de hoy vamos a conversar algunos aspectos en relación a la nutrición y a la actividad física regular. Y ojo, no estoy hablando de ejercicios físicos, estoy hablando de actividad física regular, lo cual es muy importante porque a veces uno dice, no, yo no hago nada, no hago ejercicio físico. Está bien, no lo estás haciendo como ejercicio, pero sí lo estás haciendo como actividad. Y eso hay que entenderlo claramente porque eso tenemos que saberlo nosotros y también explicarlos a los pacientes y a las personas que nos rodean. ¿Qué cosa es un alimento? ¿Cómo que está considerado un alimento? Está considerado una sustancia sólida o líquida que cuando la ingiere un ser vivo sirve para reponer todo aquello que vamos perdiendo en el día a día, ya sea por la actividad física y o por la actividad mental. Pero también hay una demanda psicológica para satisfacernos y gratificar. O sea, el contexto, como ustedes pueden ver, es un contexto mucho más amplio. La pregunta cae por su propio peso. ¿Por qué necesitamos entonces nutrirnos? La primera cosa es porque tenemos que generar energía. Si nosotros no le ponemos gasolina a un carro que funciona con gasolina o le ponemos electricidad a un carro que funciona con electricidad, sencillamente no va a funcionar. Por lo tanto, en el caso de nosotros, tenemos que generar esa energía y esa energía la generamos a través de los alimentos. Importante también los alimentos porque necesitamos formar y desarrollar el cuerpo, reparar los tejidos que se van dañando, mantener el equilibrio metabólico
También el equilibrio hemodinámico, por ejemplo, si nosotros no tomamos líquidos y no comemos sal, por ejemplo, no vamos a tener un adecuado equilibrio hemodinámico. Y también algo que nos sucede conforme vamos envejeciendo, que es tratar de mantener la fuerza muscular, la movilidad y el tamaño de los músculos. Pero ojo, podemos estar manteniendo el tamaño y no necesariamente la fuerza muscular y la movilidad, por lo tanto esto está integrado. También para prevenir enfermedades y para estar sanos, y básicamente, diríamos, si generamos energía para mantenernos con vida. Entonces, esa es la necesidad que tenemos nosotros en el día a día del por qué nutrirnos. ¿Cuáles son los principios generales que se deben tener en nutrición? Primero, una dieta variada, con un balance adecuado, en cantidades que sean moderadas y suficientes, que sea sana, nutritiva y que sea apetitosa, o sea que realmente cubra esas expectativas de placer. Deben ser ingeridas en un horario regular y es importante pues beber líquidos que alcancen entre 1,5 y 2 litros por día, dependiendo de la estación, dependiendo de una serie de factores. Porque todo esto está basado en cuánto consumo de energía tenemos al día. Entonces, estas cosas pueden variar, de ahí que el título es de principios generales, son los principios básicos que debemos tener. Tan malo es un estado de desnutrición, porque nosotros no estamos generando energía, porque no estamos ingiriendo los alimentos en líneas generales en cantidades adecuadas, como lo es el otro extremo, que es lo que lleva a la obesidad. Y todo eso se llama malnutrición. Y esto hay que tener cuidado porque en la literatura anglosajona, malnutrition se refleja como desnutrición y no necesariamente como obesidad, pero malnutrición es todo aquello que no nos está nutriendo adecuadamente. Entonces hay que hacer las diferencias entre el idioma anglosajón con el español. ¿Cuáles son los tipos de alimentos que tenemos normalmente? Un grupo es el de origen vegetal y el otro de origen animal. En el origen vegetal tenemos nosotros pues las verduras y las hortalizas, tenemos las frutas, tenemos los cereales como el trigo, el arroz, el maíz, la avena, por ejemplo, tenemos las legumbres como las lentejas, frijol, garbanzos, payares, etc. Y tenemos lo del grupo animal, de origen animal, que son las carnes en general. Y cuando hablo de carnes en general, estoy hablando pues de carnes no solamente de vaca, sino de cerdo, igual carne de pollo, carne de pavo, etcétera, etcétera. Incluiría también la carne de pescado, porque al final de cuentas de lo que estamos hablando es de tejido muscular al final de cuentas. Pero lo he puesto acá porque usualmente nosotros asociamos pescados y mariscos. Entonces, simplemente por captar la idea, pero en realidad pescados debería estar dentro de carnes en general. Y esta es una cuestión idiomática que es importante, porque a veces el paciente le dice a ustedes, no como carne. ¿Y come pollo? Ah, sí. ¿Y come pescado? Sí. Porque la palabra carne ha sido identificada con el vacuno o con la de cerdo, pero no es así. Es un concepto mucho más global. Y después también en el origen animal tenemos los lácteos, como leche, el queso, la mantequilla y las formas novedosas de yogur. Y también tenemos un grupo muy importante, fuente de proteínas y también de grasas o lípidos, que son los huevos. A este tipo de alimento se complementa, pero sin producir energía, las vitaminas, los minerales, las fibras vegetales y las especerías. Entonces, estos son componentes importantes dentro de la alimentación. Esto porque nos da el gusto las especerías, nos da sabor, nos hace más apetecible. Las fibras vegetales porque nos permite formar un bolo intestinal adecuado para una buena eliminación. Las vitaminas porque son importantísimas dentro de todo el proceso metabólico. Y los minerales porque son fuente de vida. Ustedes saben que si nosotros
por ejemplo, no ingiriéramos sal y si los alimentos de por sí no tuvieran sal, pues tendríamos problemas nosotros con el equilibrio hidroelectrolítico, podríamos tener hipotensiones arteriales y una serie de problemas asociados. Entonces, los grupos de alimentos los clasificamos nosotros en los llamados carbohidratos, que son los azúcares, las harinas, etcétera, etcétera, las grasas, y que también los llamamos lípidos, las proteínas, dentro de ellas hay un componente muy importante que son los aminoácidos, las vitaminas y minerales que hemos mencionado, el agua, las fibras vegetales y las especialidades. Ahora, ¿a qué denominamos valor energético de los alimentos? El valor calórico de un alimento está relacionado a la cantidad de energía que puede proporcionar al quemarse en presencia de oxígeno. O sea, las calorías, ¿qué son? Son la relación, o sea, esa energía que producimos al quemarse un alimento en presencia de oxígeno. ¿Y cómo lo medimos? Lo medimos en calorías o en kilocalorías, que viene a ser la cantidad de calor necesario para aumentar en 1 grado la temperatura de 1 gramo de agua. ¿Ok? Entonces, esa es la definición científica de lo que es el valor energético de los alimentos. Veamos cómo gastamos nosotros energía con las diferentes actividades que hacemos. Cuando nosotros estamos durmiendo o estamos en reposo, estamos nosotros gastando 65 kilocalorías por hora. Entonces, que no se piense que durante las 8 horas de sueño o 6 que tengamos, no estamos nosotros gastando energía. Sí la estamos gastando energía, pero obviamente es un gasto de energía bastante menor cuando estamos en reposo o con el sueño que cuando hacemos alguna actividad. Y vean ustedes, por ejemplo, si nosotros estamos sentados frente a una computadora, a pesar de que estamos en cierto reposo, pero la actividad mental y el movimiento de nuestro cuerpo hace que aumentemos pues en alrededor del 50% de las calorías que estábamos en el estado de reposo. Y es así que consumimos 98 kilocalorías por hora. Si nosotros nos ponemos a caminar, esto se va a 163 kilocalorías por hora. Si hacemos algún tipo de actividad que sea moderada, como es una marcha o el montar bicicleta, nos vamos a 325 kilocalorías por hora. Si hacemos un ejercicio intenso o una actividad intensa como el correr o jugar fútbol, nos vamos a 455 kilocalorías por hora. Y si hacemos un ejercicio muy intenso, por ejemplo, estar subiendo durante 1 hora y bajando las escaleras en forma rápida, nos vamos a las 1000 kilocalorías por hora. Obviamente esto es muy difícil, el ejercicio intenso, poder mantenerlo, pero para que vean ustedes cómo de acuerdo a la actividad que nosotros hagamos, vamos a tener un diferente gasto de energía, el cual debe ser repuesto con equilibrio. No debe estar ni menos ni más. Si está en menos, podemos entrar en estados de desnutrición. Si estamos en más, en un estado que nos puede llevar al sobrepeso y a la obesidad. Vean ustedes, por ejemplo, el contenido energético de algunos alimentos. Le he puesto acá algunos. Por cada 100 gramos. Miren las aceitunas. 100 gramos de aceitunas, 900 kilocalorías. Perdón, las aceitunas 168, los aceites, independientemente de cuál sea su origen. Hay personas que creen que el aceite vegetal o un aceite especial puede ser diferente al aceite de origen animal en relación a la producción de kilocalorías. Es exactamente igual, exactamente igual. Miren la alcachofa, como baja a 22 kilocalorías, el apio. Miren un pescado como el bonito, que es un pescado grasoso, se va a 110 kilocalorías, 123 la carne de vaca. Las galletas
Las galletas de soda, que a veces uno dice, mi paquetito de galletas de soda no engorda. 436 kilocalorías, ojo. El helado, 209 kilocalorías. La lechuga, 12 kilocalorías. Por eso es que cuando uno quiere hacer bajar de peso a alguien, le dice, pues, una dieta de lechuga con apio, con un poco de alcachofa, con un poco de tomate que tiene 14 kilocalorías. Vean ustedes cómo el pan blanco, 233 kilocalorías, las papas fritas, 253. Pero si ustedes consumen las papas chips, estas que vienen en las latas cilíndricas, vean cómo de 253 se van a 533 kilocalorías por cada 100 gramos de consumo. El pavo tiene menos kilocalorías que el pescado y que la carne de vaca, el pulpo menos, pero miren ustedes, un queso emmental 100 gramos, 377, el salchichón se va a 400 y pico, y un jugo de naranja a 45 calorías. Les hago algunos ejemplos de lo usual que uno consume para que se den cuenta ustedes y puedan entender cómo nosotros nos debemos cuidar desde el punto de vista de la alimentación cuando la relacionamos al contenido energético. ¿Qué significa cómo debemos componer nosotros una ración alimenticia? Una ración alimenticia en el plato debería haber que las kilocalorías totales, el 50% de ellas deberían ser por hidratos de carbono, o sea, por harinas, vamos a llamarla así. Una tercera parte de grasas, proteínas 10 a 15%, de relación a calorías, a kilocalorías, ojo. Acordarse que el agua, las vitaminas, los minerales y también inclusive la fibra no tienen valor calórico. Y la recomendación calórica en general es de 30 a 40 kilocalorías por kilo de peso por hora. Acá le falta lo de kilo, pero eso es más o menos lo que uno saca, ¿no? O sea, 30 kilocalorías por cada kilo de peso por hora es lo que me debe dar la alimentación en 24 horas. Entonces, vean ustedes en la dieta, esto ya, si lo vemos nosotros en un plato de comida, la mitad carbohidratos, la tercera parte deberíamos ponerla en grasas y el resto en proteínas. Obviamente deberíamos tratar de comer la menor cantidad o ingerir la menor cantidad de grasas saturadas. ¿Y esas grasas saturadas dónde están? Están en las carnes, en los embutidos, en la leche, en la mantequilla, en los quesos. Monoinsaturados, el aceite de oliva, pero ojo, el aceite de oliva tiene las mismas kilocalorías por volumen de lo que tiene el aceite animal. Poliinsaturados deberíamos consumir menos del 10%. Ahí tenemos los aceites de girasol y maíz, cereales, los frutos secos, el pescado azul. Deberíamos también comer menos de 300 miligramos de colesterol. Y el colesterol, ¿dónde está? Principalmente en animales, en alimentos de origen animal como huevos, mantequilla, queso y hígado en general. Y vean ustedes, esto es interesante porque esto no se sabía antes. Supongamos que nosotros consumimos, digamos, 90 gramos de proteínas en total en 24 horas. Y esto es muy dependiente del país, de las personas, de las familias, de las regiones. Pero usualmente el contenido en el desayuno de proteínas es bajo. En el almuerzo es un poco más cargado y en la cena más cargado. Esto es una conducta de tipo occidental. Sale la gente a trabajar muy rápido y lo que toma es un café, una cosa muy simple. El almuerzo es algo muy ligero y llega a su casa a cenar y ahí come mucho. Pero esto no necesariamente es el patrón nuestro. El patrón nuestro aquí en el Perú, dependiendo de las clases que hablemos, la clase, digamos, del empleado, usualmente su desayuno es ligero, su almuerzo es más contundente y después baja la parte de la comida. Y en la tercera edad, inclusive, esta parte es muchísimo menor
y aumenta la del almuerzo, porque acá se acostumbra que las personas no necesariamente cenen, sino que toman lo que llaman ellos lonche comida, que a veces es una taza de leche, una taza de té con un pan con algo. Entonces casi no hay proteínas en ese momento. La leche tiene escasa cantidad de proteínas. El pan también tiene escasa cantidad de proteínas. Entonces refuerzan mucho el almuerzo. Pero entonces hay que ver, cuando uno conversa con una persona, cuando uno conversa con un paciente, hay que explicar, hay que tomarse unos minutos y dígame a ver que usted toma desayuno, qué come de almuerzo y qué cena en la noche, para darse una idea. El problema con esto es que nosotros tenemos un nivel, digamos, de absorción de la proteína. No significa que si nosotros necesitamos, por ejemplo, 90 gramos de proteína y lo comemos en un solo alimento, vamos a absorber esos 90 gramos. Tenemos un límite en la absorción. Por lo tanto, de esas 90 que estamos ingiriendo, probablemente podamos pues nosotros mantener 25 gramos que se van afuera, que no se absorben, y 65 que sí los mantenemos. Por lo tanto, este debería ser mejor un sistema de alimentación mucho más pareja. Desde el punto de vista, vuelvo a insistir, de proteínas. Entonces, si necesitamos un total o ingerimos un total de proteínas de 90 gramos, deberíamos ingerir 30 gramos en el desayuno, 30 gramos en el almuerzo y 30 gramos en el lonche comida o cena, como ustedes quieran llamarlo. Esto tiene un buen nivel de absorción y entonces acá estamos absorbiendo todo, acá todo y acá todo. A diferencia de cuando cargamos una cantidad de proteínas en una de estas, lo cual estamos desperdiciando en las proteínas, que son pues elementos nutricionales muy caros y escasos. ¿Cómo conformamos un plato? Un plato debería estar conformado así, la mitad de ir con verduras de diferente tipo, un cuarto del plato con cereales, que pueden ser menestra, puede ser arroz, lo que ustedes quieran, y un cuarto de alimento rico en proteínas. Entonces, este es un plato balanceado de alimentación, el cual puede ser complementado con frutas si ustedes se desean. Mucho se ha hablado de la dieta mediterránea. La dieta mediterránea es aquel tipo de dieta que se consume en países alrededor del mar Mediterráneo, que como ustedes saben separa pues a Europa del norte de África. ¿Qué beneficios tiene esta dieta mediterránea? Disminuye el colesterol y disminuye la inflamación. Ustedes saben que cuando hemos conversado la vez pasada de inflammation, de inflamación en gente mayor, tiene que ver mucho pues con la producción de una serie de radicales libres, los cuales vienen usualmente de la alimentación y de la oxidación de ellas. Entonces, esta dieta mediterránea permite disminuir el colesterol y el depósito de IR, disminuye la inflamación, disminuye las enfermedades cardiovasculares y cerebrales, retrasa la demencia y mejora muchas enfermedades. Entonces, y no solamente eso, sino mejora la sobrevida. Los países que, digamos que en las regiones que están alrededor del Mediterráneo que consumen este tipo de alimentación, tienen una mejor calidad de vida y una mejor expectativa de vida. ¿Y qué consumen ellos? Pues consumen aceite de oliva virgen, consumen nueces, interesante. Hay un elevado consumo de frutas y verduras, legumbres, el pescado graso lo consumen, graso que tiene omega, no tiene ningún problema. Consumen huevos, carnes blancas, no las carnes oscuras, y hierbas aromáticas para darle sabor a las comidas. Esa es su dieta básicamente. Y en eso juegan ellos y obtienen esos beneficios. Entonces esta dieta mediterránea tiene pues, miren ustedes, como ellos todos los días consumen vegetales, frutas, granos, aceite de oliva, nueces, semillas, etc. 2 veces por semana pescados y mariscos. 1 o 2 veces a la semana pollo, huevos, queso, yogur. Menos frecuentemente las carnes rojas y los dulces. Y siempre bastante agua. Y el vino, que forma parte de la alimentación de esta llamada dieta mediterránea. Eso es en relación a la alimentación. ¿Qué podemos decir en relación a la actividad física? ¿Por qué debemos tener nosotros actividad física?
En primer lugar, porque reduce la masa grasa corporal, incrementa la fuerza muscular, mejora la función muscular, mejora también la función cardiovascular, mejora esa sensación de sentirse bien, disminuye el deterioro cognitivo que se va produciendo usualmente. Al mejorar todas estas funciones, mejora la independencia funcional, disminuye el riesgo de caída porque mejora la parte muscular, sobre todo sobre la parte ósea, por lo tanto, uno mejora el equilibrio y también disminuye la mortalidad. Y todo esto son cosas que están comprobadas y que no voy a entrar en el análisis de cada una de ellas. Entonces, como ustedes ven, hay muchas razones por las cuales debemos nosotros tener actividad física. ¿Qué sabemos? Que la masa muscular y la fuerza muscular van disminuyendo aproximadamente 15% anualmente entre los 60 y 70 años. Y después de eso, pues, un 30%. Entonces, vean ustedes cómo primero nosotros desarrollamos toda la musculatura y después se viene abajo, dependiendo de qué cosas hagamos nosotros. Entonces, de lo que se trata es de tratar de llegar a esta línea para evitar ese deterioro que nos haga dependientes funcionalmente. Vean ustedes cómo la síntesis proteica disminuye cuando estamos en estado de inactividad. O sea, si yo pongo a una persona que no se mueva, una persona mayor, en 10 días estoy disminuyendo en 30% su masa muscular. Y más aún si está enfermo. Entonces, por eso es que las personas adultas mayores deben estar activas. No necesariamente haciendo ejercicios, ojo, vuelvo a decirle eso, deben estar activos físicamente. Deben estar caminando, aquellos que no pueden caminar, si pueden nadar, alguna forma de actividad. Estando sentados se puede estirar, recoger las piernas, levantar, bajar los brazos, etcétera, etcétera. Vean ustedes los beneficios que tiene el ejercicio físico regular. Disminuye la presión arterial entre 5 a 10% en aquellos hipertensos, sin utilizar antihipertensivos. Disminuye la hemoglobina glicosilada en alrededor de 1%. Ojo, eso es un montón. Los fármacos disminuyen entre 1 y máximo 1.5%. ¿Y cómo mantener un ejercicio físico regular ya le está disminuyendo 1%? Disminuye también los problemas de dislipidemia, que incluyen tanto el colesterol total como los triglicéridos, y aumentan el colesterol bueno, entre comillas, el HDL. Y en cuestión de sobrepeso, al bajar este sobrepeso, nosotros podemos disminuir entre un 5 a 15% los factores de riesgo cardiovascular. Entonces, no hay duda de que el ejercicio o la actividad física regular es positiva en nuestros organismos. Pero, ¿qué tipo de ejercicios? A veces las personas creen o creemos, los médicos, que el ejercicio físico es caminar y correr. Y eso no es así. Tenemos diferentes categorías o diferentes tipos de ejercicios. Los ejercicios aeróbicos son los que realizamos nosotros cuando caminamos, bailamos o nadamos. Pero esos no son los únicos. También están los de resistencia, que son sumamente importantes porque son generadores de la fuerza muscular, de la masa muscular. Y ahí tenemos el correr, el subir escaleras, el saltar. También tenemos los ejercicios de flexibilidad que nos permiten un mejor estiramiento articular y muscular. Asociado esto a los ejercicios posturales que nos permiten un mejor equilibrio y donde el yoga y el tai chi son ejemplos de estos ejercicios posturales que incluyen también flexibilidad. Entonces, si una persona quiere practicar ejercicios o actividad física adecuada, tiene que tratar de hacer todos estos tipos diferentes de ejercicios. ¿Por qué? Porque cada uno va a llenar una satisfacción de lo que se necesita en realidad. Entonces,
los ejercicios de resistencia o potenciación muscular, que también se le llama, los aeróbicos, los de equilibrio y las de flexibilidad o elasticidad. Hay que recordar que en la sarcopenia, que es la disminución de la masa muscular, de la fuerza muscular y del movimiento muscular, no hay un ejercicio específico, pero sí es importante cómo todos ellos en su conjunto aumentan esto. Y vean este estudio, por ejemplo, de acuerdo a los tipos de ejercicios, vean ustedes cómo los ejercicios de resistencia mejoran la actividad muscular más que los ejercicios aeróbicos, como es simplemente el caminar. Sin embargo, por ejemplo, los ejercicios de resistencia disminuyen la grasa menos que los ejercicios aeróbicos. Entonces, ¿qué cosa es lo ideal? Es combinar los tipos de ejercicios para lograr nosotros, pues, una mejor musculatura, una disminución de la grasa visceral, de la grasa abdominal y, por lo tanto, de la grasa total. Este es un buen ejemplo en relación a eso. ¿Cuáles son los beneficios, entonces, del ejercicio o actividad física de resistencia muscular? El aumentar masa y fuerza muscular, mejorar la estabilidad y el equilibrio, mejora la densidad mineral ósea, ojo, muy importante porque como ustedes saben, con la edad se va produciendo la osteopenia y la osteoporosis, con la actividad física disminuimos esa posibilidad. También los ejercicios físicos de resistencia muscular disminuyen los marcadores de inflamación crónica, que son los que llevan pues al envejecimiento y a las comorbilidades que conocemos, y disminuyen pues también sus comorbilidades propiamente dicho y disminuyen la mortalidad general. Entonces acá simplemente el ejercicio físico de alta resistencia en personas mayores, cómo uno puede llegar a hacer esos ejercicios digamos, de alta resistencia en forma progresiva. O sea, no se le ocurra a ninguno de ustedes pues salir el día sábado a jugarse pues toda la tarde unos partiditos de fútbol y toda la semana pues estar sin actividad. No tiene ninguna lógica. Ahí es donde vienen los infartos, donde vienen los desgarros, donde vienen las caídas, donde vienen las arritmias, etcétera, etcétera. Todo esto se puede llevar en forma progresiva y se puede llegar, como les digo, a ejercicios de alta resistencia. Uno ve a personas mayores que están levantando pesas, que están con una buena musculatura, y uno cree que el día lunes puede agarrar un par de pesas y ya el día martes tener eso. Eso no es así, no funciona así el sistema. Tiene que ser una forma progresiva, regular, permanente de actividad. Este es el cuadro final que quiero mostrarles. En general, cómo podemos nosotros mantener una salud cardiovascular adecuada. Es importantísimo la alimentación. No voy a volver a repetir el tema, tratando de mantener la energía de acuerdo al consumo. Acuérdense ustedes que si tenemos más energía, si consumimos más alimentos, eso se transforma al final en grasa, en sobrepeso y finalmente en obesidad. Tenemos que tener una actividad física que sea una actividad física regular, eso es muy importante. Se aconseja alrededor de 150 minutos de intensidad moderada semanalmente. Se ha visto, no les he traído la diapositiva, pero lamentablemente la exposición a la televisión puede ser muy perjudicial en la salud de las personas y a la vez también la computación en la medida que uno no tenga un nivel adecuado de control. Y en general, pues, hay que elegir alimentos saludables. Sabemos, por ejemplo, que los alimentos salados nos van a traer problemas, van a engrosar las paredes de las arterias, van a engrosar, produciendo pues problemas de hipertensión arterial, llevando a estados de insuficiencia cardíaca, de retención hídrica, haciendo trabajar más a los riñones, etcétera, etcétera. Entonces, en la medida que nosotros tengamos
un adecuado, digamos, equilibrio desde el punto de vista de la ingesta de alimentos y de la actividad física, podremos mantener un buen estado de salud. Esa era la lámina final y quiero agradecerles a todos la paciencia. Espero que todos nosotros hayamos aprovechado y sacado algunas conclusiones que nos van a permitir no solamente un buen nivel de alimentación para nosotros y nuestras familias, sino también recomendación para nuestros allegados y para los pacientes que podamos estar atendiendo. Nuevamente, muchas gracias.